Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia de apelación. Inicia grabación, señorita especialista. Está grabando, doctora. Está grabando. Gracias. Entonces damos inicio a la audiencia de apelación en el cuaderno 16-2017-201. Pasamos a la acreditación de las partes. Señor fiscal superior. Muy buenos días, señora presidenta, señores jueces superiores, señor abogado de la defensa, señor especialista. Por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior Coordinadora a cargo del equipo especial de fiscales, con los datos consignados en autos. Gracias, doctor. La defensa técnica. Muy buenos días, señorita presidenta, señores magistrados y a todos los presentes. Como defensa del señor Fernando Gambet Picone, el letrado Eduardo Federico Roy Gates, con registro de Colegio de Abogados de Lima número 35275, correo electrónico erroy@royfreire.com, celular de contacto 9957-47900, casilla Sinoe 46378. Gracias, doctor. Señorita especialista de cuenta. Gracias, señorita presidenta, y buenos días, señorita presidenta, señores jueces superiores, partes procesales. Doy cuenta a usted que en materia de grado, el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público en el extremo del plazo y la defensa técnica del investigado Fernando Martín González Gámez Picone contra la resolución número 2 de fecha 12 de diciembre de 2022, que declaró fundado en parte el requerimiento de revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra el investigado Fernando Martín Gonzalo Gámez Picone por el plazo de 24 meses en la investigación seguida por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Esto es lo que tengo que dar cuenta a usted, señorita presidenta. Gracias. Gracias, señorita especialista. Se pregunta a la defensa técnica si persiste en su recurso de apelación. Sí, señorita presidenta, persistimos. Doctor, tiene hasta 10 minutos para que pueda sustentar su recurso. Lo escuchamos. Bien. Gracias, señorita presidenta. Nuestra solicitud es que se revoque la resolución número 2 del 12 de diciembre del 2022 venida en grado, toda vez que se ha incurrido en diversos vicios que perjudican a nuestro patrocinado. En concreto, señorita presidenta, la decisión del ACUO ha vulnerado el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, porque ha concluido que nuestro patrocinado, el señor Fernando Gámez Picone, ha incumplido supuestamente una regla de conducta consistente en la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, entre paréntesis, Lima Metropolitana y distritos. Así es la regla de conducta que se impuso a nuestro patrocinado cuando se le impuso comparecencia simple. Recordemos que nuestro patrocinado y los demás investigados en esta causa vinieron enfrentando la investigación preparatoria en comparecencia simple y después vino este pedido, después de la acusación, vino este pedido de comparecencia con restricciones. ¿Qué ocurrió, señores magistrados, en las audiencias de comparecencia con restricciones? Esta defensa técnica informó y documentó ante el correspondiente juzgado que nuestro patrocinado se encontraba residiendo en Madrid desde febrero del año 2020, un mes antes de la pandemia. Febrero del año 2020, cuando nuestro patrocinado no tenía ningún impedimento para elegir el lugar de su residencia porque se encontraba enfrentando el proceso como con comparecencia simple. Y en ejercicio de su legítimo derecho a elegir su lugar de residencia y a trabajar libremente, viajó a España y por la pandemia no pudo regresar y se quedó residiendo en la ciudad de Madrid. Y esto fue debidamente informado al juzgado durante las audiencias de comparecencia con restricciones. Sin embargo, y esto es importante, el juzgado le impone como regla de conducta no ausentarse del lugar de su residencia, entre paréntesis, Lima Metropolitana y distritos, cuando el juzgado sabía perfectamente que nuestro patrocinado no residía en Lima Metropolitana y distritos, sino que fue informado y documentado que nuestro patrocinado residía en la ciudad de Madrid, en el país de España. Sin embargo,
el juzgado impuso esta regla de conducta. Posteriormente, el Ministerio Público ha solicitado la revocatoria por supuesto incumplimiento de reglas de conducta, pero ocurre, señores magistrados, que esta regla de conducta es una regla de conducta de imposible aplicación a nuestro patrocinado. Es exactamente lo mismo a que se imponga una regla de conducta o que se imponga, mejor dicho, un impedimento de salida del país a una persona que se encuentra fuera del país. Esa regla sería inejecutable hasta el momento en que esa persona ingrese a territorio nacional y recién ahí se podrá hacer valer la regla de impedimento de salida del país. De lo contrario, esa regla sería inejecutable. Lo mismo ocurre en este caso. A nuestro patrocinado se le impuso una regla de conducta partiendo de una premisa falsa. Y esa premisa falsa era que residía en la ciudad de Lima y distritos, Lima Metropolitana y distritos. Cuando el juzgado fue informado por la defensa técnica que nuestro patrocinado no residía en Lima Metropolitana y distritos. Entonces, señores magistrados, ¿qué es lo que tuvo que haber ocurrido en ese momento, en esa audiencia de comparecencia con restricciones? Por ejemplo, el Ministerio Público podría haber retirado su requerimiento de comparecencia con restricciones y podría haber solicitado una prisión preventiva basado en el artículo 279, si es que consideraba que habían variado los presupuestos y que nuestro patrocinado ya no tenía arraigo en el país. Y recién en ese pedido podríamos haber discutido si nuestro patrocinado tenía o no tenía arraigo en el país. O si es posible, como ha ocurrido en otros casos, demostrar un arraigo en un país extranjero. Eso es lo que hubiera correspondido, pero no. Pese a la información que esta parte brindó al Ministerio Público y al juzgado en su momento, el Ministerio Público persistió solicitando la comparecencia con restricciones y fue el juzgado el que impuso una regla de conducta de imposible cumplimiento para nuestro patrocinado porque partía de la premisa falsa de que nuestro patrocinado residía en Lima Metropolitana y Distrito, cuando nuestro patrocinado residía en el extranjero, señores magistrados. Es por eso que cuando el Ministerio Público requiere la revocatoria sustentada en supuesto incumplimiento de reglas de conducta, lo que hizo el magistrado en primera instancia fue, en primer lugar, declaró infundado el pedido, pero le hizo un requerimiento a nuestro patrocinado para que cumpla con las reglas de conducta en 15 días. Dicha resolución también ha sido materia de apelación por esta defensa técnica, que hasta el momento no se ha resuelto. Pero el magistrado le impuso la obligación de retornar en 15 días, de cumplir con las reglas de conducta en el plazo de 15 días. Eso fue lo que hizo el señor magistrado. Y en la resolución venida en grado que ustedes podrán revisar, el magistrado incurre en una falacia, porque señala que la regla de conducta impuesta a nuestro patrocinado es que él tenga arraigo en el país. Y esa no es la regla de conducta. La regla de conducta impuesta a nuestro patrocinado es que no se ausente del lugar de su residencia. Y entre paréntesis puso el magistrado Lima Metropolitana y Distritos. La regla de conducta no ha sido que nuestro patrocinado establezca su residencia aquí en el Perú, que establezca su arraigo en el Perú. Eso no podría ser tampoco una regla de conducta. No se puede ordenar a una persona que reside en otro lugar a que venga a residir al Perú. En todo caso, repito, lo que tendría que haberse solicitado por parte del Ministerio Público es argumentar que ha existido una pérdida de arraigo. Y en la medida que ha existido una pérdida de arraigo, podría haber argumentado que nuestro patrocinado se ha colocado dentro de los supuestos del artículo 279 del Código Procesal Penal, que es que durante la investigación preparatoria puedan existir circunstancias que coloquen a nuestro patrocinado en los supuestos de la prisión preventiva del artículo 268 del Código Procesal Penal. Eso es lo que hubiera correspondido, pero recién ahí podríamos haber discutido si tenía o no tenía arraigo. Pero no, el magistrado en su resolución argumenta que la regla de conducta ha sido que nuestro patrocinado estaba obligado a establecer un arraigo en el país y estaba obligado a vivir en el país. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. La regla de conducta era claramente no ausentarse del lugar de su residencia. Y parte de esa premisa falaz, que él reside en el Perú, y él no residía en el Perú. Está documentado en el incidente que nuestro patrocinado reside en la ciudad de Madrid, en España, señores magistrados,
cuando él ostentaba una comparecencia simple, es decir, él decidió establecer su residencia en España en ejercicio legítimo a su derecho fundamental a elegir el lugar de residencia y también a trabajar libremente conforme ha sido acreditado. Y para culminar, señores magistrados, para no extender mucho esta exposición, adicionalmente se dice que nuestro patrocinado ha incumplido otra regla de conducta, que es el control biométrico cada 30 días y el pago de una caución ascendente a 500.000 soles. Bien. En cuanto al control biométrico, señores magistrados, el control biométrico, como ustedes sabrán mejor que yo, se realiza en el Perú a través de un teléfono nacional, específicamente a través de un Android, ni siquiera puede ser a través de un iPhone. Es a través de una línea nacional y un Android porque así es el sistema de control. En consecuencia, resulta prácticamente imposible que una persona que se encuentre en el extranjero pueda realizar ese control biométrico. No es posible. No es posible, tiene que hacerse justamente con un teléfono nacional. ¿Por qué? Porque el control biométrico justamente lo que hace, a diferencia de la justificación de actividades, es determinar que la persona se encuentra dentro del lugar en el cual se le ha arraigado, en Lima Metropolitana y Distrito, podría ser, por ejemplo. Y en consecuencia, esa regla también resulta impracticable para nuestro patrocinado porque él reside en la ciudad de Madrid, en el país de España. Es consecuencia del primer error, señores magistrados. Y en cuanto a la caución económica, para culminar ahora sí, se le impuso a nuestro patrocinado una caución económica de 500.000 soles que en realidad es de imposible cumplimiento. No se hizo un análisis respecto de la capacidad económica de nuestro patrocinado para poder cumplir con esa regla. Es más, hemos acreditado nosotros que él no ha tenido reparto de utilidades. Entonces, a nuestro patrocinado simplemente se le impuso una regla de imposible cumplimiento, señores magistrados, que en nuestro criterio, cualquier imposición de una caución de imposible cumplimiento vulnera la norma porque finalmente eso se convierte en una prisión preventiva encubierta, señores magistrados. Si se impone una caución de imposible cumplimiento, en cuanto la persona no tiene capacidad de poder realizar el pago correspondiente por el monto impuesto, entonces obviamente, con posterioridad se puede pedir una revocatoria y la prisión preventiva, señores magistrados. Finalmente, señores magistrados, ha venido en apelación también, y entiendo que se va a ver el día de hoy la apelación del Ministerio Público. Yo no sé si primero se le va a dar la palabra al Ministerio Público para poder después refutar, señores magistrados. Entiendo que debería ser así, o si ustedes lo indican, lo menciono de una vez. Por el plazo, señores magistrados, se le impuso a nuestro patrocinado una prisión preventiva por 24 meses y es materia de apelación del Ministerio Público también el plazo que solicita 36 meses. No sé si primero va a ser el Ministerio Público o como ustedes dispongan. ¿Dio por concluida su intervención, doctor? Sí, señora magistrada, con la Vamos tingencia a escuchar entonces, ahora vamos a correr traslado al señor fiscal superior para que también el señor fiscal superior pueda sustentar su recurso respecto al plazo. Gracias, señor. Lo escuchamos, doctor Mendoza. Sí, ya que me ha dado la oportunidad, señora presidenta, respecto al plazo que ha formulado el Ministerio Público un recurso impugnatorio, vamos a formular desistimiento sobre ese extremo de la apelación. No sé si me permite fundamentar en esta parte sobre ello. Sí, doctor Mendoza, habíamos obviado preguntarle al inicio de la audiencia respecto Sí, o es a preferible que lo haga después de contradecir al investigado, cosa que lo hacemos al final. Podríamos hacerlo en este momento, doctor. Ah, perfecto. Sí, por favor. Ya, entonces lo inicio. Señora magistrada, señores jueces superiores, al amparo de lo establecido en el artículo 406, inciso 1 del Código Procesal Penal, quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de pedirse resolución sobre el grado, expresando sus fundamentos. Así que paso a fundamentar el pedido. Coincidimos con los términos de la resolución 2 del 12 de diciembre pasado, en el extremo donde el señor juez de la investigación preparatoria decide imponer prisión preventiva por 24 meses porque la suspensión del caso en etapa intermedia por asuntos atribuibles o al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional no es un hecho que ataña estrictamente al imputado, a quien precisamente su conducta procesal lo ha puesto en esta situación de prisión preventiva. Sumado al hecho que aquel se encuentre en el extranjero y que dependerá de las acciones necesarias para lograr su pronto retorno y arraigo al país. Considera esta Fiscalía Superior que no existe una razón fundada para requerir un incremento del plazo.
Pido por ello que declaren fundado el desistimiento y ejerzan un control sobre el mismo. Eso como primera parte, señora magistrada. Entiendo que van a resolver esta parte en este momento. Así es, doctor. Doctor Roy, ¿ha escuchado usted el desistimiento formulado por el señor fiscal superior? ¿Alguna opinión al respecto? Señora magistrada, si el Ministerio Público formula un desistimiento, en realidad nosotros nos reservamos los argumentos que teníamos preparados sobre el transcurso del tiempo en esta investigación, que hace más de 2 años su despacho justamente dispuso que se otorgue un plazo a las personas jurídicas para la incorporación, y hace más de 2 años que esa resolución por parte del Ministerio Público no se ha cumplido. En consecuencia, nuestro argumento era que transcurrió el plazo, o mejor dicho, que el plazo que viene transcurriendo no es imputable a los patrocinados, a los imputados, perdón, sino al Ministerio Público. Pero en vista que el Ministerio Público se está desistiendo, señores magistrados, esta defensa técnica no tiene nada más que argumentar al respecto. Ya, gracias, doctor. Se va a expedir la resolución. Resolución número del día de la fecha. Primero, mediante escrito formulado por el representante del Ministerio Público, formuló apelación contra el extremo del plazo dispuesto por el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Segundo, en este acto de audiencia, el señor fiscal superior ha sostenido que ha presentado su desistimiento alegando sus razones que se encuentran ya registradas en el audio correspondiente. El artículo 406 del Código Procesal Penal establece que quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de expedirse resolución sobre el grado. En este caso, el señor fiscal superior ha cumplido con este presupuesto y ha expresado las razones de tal desistimiento. Por estas consideraciones, en aplicación de esta norma procesal, se tiene por desistido al señor fiscal superior del recurso propuesto en el extremo antes señalado. Continuamos con la audiencia. Señor fiscal superior, se corre traslado de las alegaciones formuladas por el abogado defensor. Lo escuchamos, doctor. Gracias, señora presidenta. La situación jurídica del imputado Camet Picone ha variado en el tiempo. Así, se tiene como antecedente que el apelante fue pasible de una medida coercitiva de prisión preventiva. Sin embargo, dicha medida fue revocada tomándose en cuenta los presupuestos procesales de la misma, en estricto sobre el peligro procesal. Esto es, porque en aquel momento contaba con arraigo en el país, por lo que se determinó en dicho momento la continuación de la investigación bajo una comparecencia simple. Luego, como lo dice esta sala en el fundamento jurídico 4.24 de la resolución 21 del 19 de noviembre del 2021, recaída en el cuaderno incidental 175, el peligro procesal se ha visto incrementado. Ello tomando en cuenta el estadio procesal en el que se encontraba el proceso penal, así como la gravedad de los hechos y la posible pena en su contra, pero principalmente por haber concretizado el señor Camet Picone la facilidad que habría tenido para abandonar el país por tiempo indeterminado a España. Vean, ya entonces la defensa había ofrecido, como ahora, un contrato de trabajo indeterminado en España, situación que permitió establecer en ese momento el incremento objetivo del peligro procesal y un posible rehusamiento a la acción de la justicia. Basado en ello, es que la situación del imputado Camet Picone pasó de comparecencia simple a comparecencia sujeta a restricciones, al cumplimiento de 6 restricciones, entre ellas la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside en Lima Metropolitana y Distrito de Lima, salvo autorización judicial previa, un control biométrico cada 30 días
y el pago de una caución económica. Medidas en su oportunidad dictadas por el Juzgado de Investigación Preparatoria y ratificadas por esta Sala Penal en la decisión que he citado, en la que incluso reformó el monto de la caución de 350.000 a 500.000 soles, que ahora dice la defensa, no se hizo un análisis exhaustivo por parte del juzgado ni por parte de la sala y que no se dieron cuenta que estaban fijando medidas de imposible cumplimiento. Pero aquí un dato trascendente. Sobre esta decisión, la defensa presentó un recurso de casación, porque el argumento en primera instancia, y ustedes pueden revisar el audio, fue que como existía un recurso de casación, entonces ninguna medida puede decretarse en su contra. No podría haber reforma ni una variación. Ahora, como el recurso de casación ha sido declarado nulo su concesorio e inadmisible, ha cambiado el discurso. Pero bueno, eso no resta lo que ya ha argumentado el señor juez de la investigación preparatoria. Reitero, el recurso de casación ha sido rechazado. Pues bien, el tiempo también nos indica que Camet Picone ha incumplido aquellas 3 restricciones a las que me he referido, lo que en su oportunidad ha dado lugar a que el Ministerio Público requiera la revocatoria de la medida por una prisión preventiva, pedido que el Juzgado de Investigación Preparatoria, en resolución que es materia de impugnación, en una primera resolución del 16 de junio del 2022 declaró infundado. Vean, ese fue el primer requerimiento del Ministerio Público. Pero en su lugar, el juez requirió judicialmente al investigado, cambiándole a que cumpla o combinándole a que cumpla de manera formal y directa aquellas 3 reglas de conducta. Y le concedió un plazo de 15 días hábiles para que se ponga derecho y no llegara a un escenario más gravoso. Esta decisión judicial adquirió firmeza conforme a la resolución 7 del 23 de octubre del 2022, emitida por esta sala, que declaró nulo el concesorio de apelación e inadmisible el recurso promovido. Como consta en los actuados, y la defensa no podrá negarlo, el imputado Camet Picone no cumplió con las restricciones antes, tampoco las cumplió en los 15 días y no las cumple en la actualidad, razón por la cual se ha requerido la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva y esta ha sido declarada fundada en una resolución que se encuentra debidamente motivada. Hemos revisado el escrito de apelación y oído a la defensa en esta audiencia, luego de lo cual podemos afirmar que no niega que su patrocinado ha incumplido las 3 restricciones. Lo que dice, por ejemplo, con cita al numeral 2 del artículo 387 del Código Procesal Penal, es que el Juzgado de Investigación Preparatoria, cuando dictó la comparecencia con restricciones, y ustedes cuando la revisaron en apelación, debieron ordenar como medida necesaria para asegurar el cumplimiento de las restricciones que el señor Camet retorne al Perú. Ya que de otra forma, dice, cumplir con aquella restricción sería imposible. ¿Vean lo que les dice? Los culpa a ustedes, como al señor juez de la investigación preparatoria, de no ser claros en su decisión, cuando las decisiones son pristinas, son claras, entendible para cualquier persona. Nos dice también, o les dice a ustedes la defensa, que la presencia del ahora acusado en las audiencias virtuales equivale a justificar sus actividades y al control biométrico, y que la caución impuesta es también, les dice, de imposible cumplimiento, dada su situación personal actual y carencia de medios. Señores, la defensa de Camet ha tenido la posibilidad de recurrir a solicitudes pertinentes sobre lo que propone e interponer los recursos, remedios procesales necesarios contra las resoluciones que le afectan. No lo hizo, y si lo hizo, como en la casación, no tuvo el efecto esperado. Sin embargo, muy aparte que el Juzgado de Investigación Preparatoria en el Fundamento Jurídico 5.44 le dice, por ejemplo, en cuanto al control biométrico, que aquellas justificaciones son impertinentes, lo concreto es que pese a existir un primer mandato expreso como restricciones que debía cumplir y un segundo mandato que le concedió 15 días para hacerlo,
sencillamente optó por incumplir. Conducta procesal negativa que en el tiempo expresa una variación sustancial de las circunstancias que determinaron una medida de menor intensidad, que dan cuenta de un incremento significativo del peligro procesal, de tal manera que la capacidad asegurativa que se pensó en un primer momento se ha visto ya desbordada por el comportamiento del imputado, lo que ha hecho necesaria la imposición de esta nueva medida de prisión preventiva para garantizar el adecuado desarrollo de lo que resta del proceso. Y concluyo con esto. La defensa indica que la caución es de imposible cumplimiento, pero ese argumento también fue materia de su recurso de casación. Y solo como referencia lo que le dice la Corte Suprema al respecto. De otro lado, le dice respecto de los cuestionamientos a la caución económica, el recurrente sostiene que no es posible determinar la capacidad económica real y actual del procesado a partir de las acciones que tienen las empresas JJC contratistas generales, sino del reparto de utilidades, y señala que esto último no ha sido alegado ni acreditado por el Ministerio Público. No obstante, le dice la Corte Suprema, el auto de vista en el fundamento 4.30 destacó que el reparto de utilidades no implica la imposibilidad de hacerlo. Más aún si consideramos que la Ley General de Sociedades brinda las herramientas normativas para hacerla efectivo, aspecto sobre el cual debemos agregar, dice la Corte, que se condice con la conducta del imputado, esto es, el reparto de utilidades de manera distinta al que correspondía según el porcentaje de participación en la sociedad. Entonces, simplemente no quiere cumplirlo. Señores, la decisión está motivada, no es incongruente y responde a la defensa. Considere el Ministerio Público debe ser confirmada. La defensa técnica tiene hasta 3 minutos. Gracias, señorita presidenta. La argumentación del Ministerio Público no hace más que confirmar justamente lo que estamos planteando. El Ministerio Público ha comenzado señalando que la situación del señor Camet ha variado en el tiempo, porque él enfrentó este proceso al inicio con comparecencia simple, después de haber purgado una prisión que fue revocada por esta sala, no solamente al acreditarse que nuestro patrocinado tenía arraigo, sino lo que es más importante, es que se señaló que el supuesto delito de colusión por integración era atípico. Ese fue el motivo por el cual se revocó esa prisión preventiva que tuvo a nuestro patrocinado más de 2 meses en prisión, y por eso se le impuso una comparecencia simple, ni siquiera comparecencia con restricciones, señores magistrados. Ese fue el motivo. Pero a lo que voy es a que el argumento del Ministerio Público, en el sentido que la situación de nuestro patrocinado ha variado en el tiempo, no hace más que solidificar lo que plantea esta defensa, que el requerimiento del Ministerio Público de revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva sustentado en el artículo 287, numeral 3, es decir, por supuesto incumplimiento de reglas de conducta, es errado. El Ministerio Público lo que tuvo que haber hecho es solicitar una revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva sustentada en el artículo 279, porque han variado las circunstancias supuestamente, conforme lo ha manifestado el propio representante del Ministerio Público. Y recién en ese pedido podríamos haber discutido si es que había variado o no había variado el arraigo de nuestro patrocinado, o si podía presentar un arraigo en otro país, pero no, eso no ha sido lo que ha ocurrido. El Ministerio Público solicita la revocatoria por incumplimiento de reglas de conducta, es decir, sustentado en el artículo 287, numeral 3. Y esa regla de conducta que se le impuso a nuestro patrocinado parte de una premisa falaz, porque nuestro patrocinado no reside en Lima Metropolitana y el Ministerio Público o el Poder Judicial no puede imponer una regla de conducta de que tenga un arraigo en el país. El arraigo es una situación de hecho que se verifica o no se verifica. O se tiene arraigo o no se tiene arraigo, pero no puede existir una regla de conducta que le ordene a una persona tener arraigo. Eso no es así. Eso es un error. El arraigo es una situación de hecho que debe verificarse o no, pero no se puede imponer como regla de conducta. En consecuencia, nuestro patrocinador informó que se encontraba residiendo en Madrid cuando tenía comparecencia simple. Y hay un caso antecedente que me permito citar y con esto concluyo. Caso Nadine Heredia Alarcón, señores magistrados.
incidente, expediente 249-2015-13, emitido por la Segunda Sala de Apelaciones Nacional, presidida en ese entonces por el doctor Saguanay. ¿Qué ocurrió en ese caso? La señora Nadine Heredia había partido a un trabajo al extranjero y tenía la obligación de no ausentarse del lugar de su residencia sin previo aviso al juzgado. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Requirió la prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta. ¿Y qué hizo el mismo magistrado, el señor Richard Concepción Carguancho, en ese caso? ¿Qué hizo? Declaró infundado el pedido de prisión preventiva, pero le ordenó que retorne al país en el plazo de 10 días. Y cuando la Sala de Apelaciones analiza esa resolución que fue apelada por la defensa, concluyó que ya la señora Nadine Heredia había retornado al 6º día y que ya no era materia de pronunciamiento, pero sí llama la atención en el sentido que un magistrado no puede resolver extra petita, no puede resolver más allá de lo pedido por el Ministerio Público. Y en este caso, señores magistrados, el Ministerio Público no requirió al juez que le ordene al señor Camet que retorne a vivir al Perú. Y como no lo requirió, como no podría haberlo requerido, tampoco fue materia del contradictorio en la audiencia. Es decir, es una resolución extra petita que ha sido apelada por esta defensa técnica, señores magistrados. Es así. Es así. El juzgado no puede ordenarle a una persona que tenga arraigo en el país. El juzgado lo que impuso fue obligación de no ausentarse del lugar de su residencia, asumiendo falsamente, y no asumiendo porque sabía perfectamente, porque fue informado por esta defensa, que el señor Camet residía en España, pero puso una premisa falsa que el señor Camet residía en el Perú. Y eso no es así. En consecuencia, es una regla de conducta de imposible cumplimiento, y con esto, señores magistrados, simplemente solicito que se revoque la resolución venida en grado. Muchas gracias. Fiscal superior, si desea hacer uso de la palabra, hasta 3 minutos. Bien, hasta la cita de la jurisprudencia es impertinente. Con relación a lo que señala la defensa, voy a remitirme a lo que dice la resolución judicial respecto al tema del domicilio. En el fundamento 5.46 dice la resolución judicial: la defensa técnica del imputado refirió que no se puede ordenar al investigado que retorne al país, debido a que no fue solicitado por el Ministerio Público, lo mismo que nos acaba de decir ahora. En el literal A de ese mismo fundamento, el juzgado le responde, cosa que no cuestiona la defensa. El juzgado en ningún extremo de las resoluciones que expidió ordenó de manera expresa que el imputado retorne al país. B, no se fijó un plazo para ello, sino que frente al incumplimiento objetivo de la regla de conducta, centrado en que cuente con arraigo en el país de Perú, se le apercibió judicialmente para que observe dicha regla de conducta. Y dice B, resolución 2 del 16 de junio del 2022, incidente 197. Es por ello, dice el juez, que deviene inexacto señalar que haya resuelto extra petita, como manifiesta la defensa, que pretende retrotraer este debate a lo que no supo apelar en su oportunidad, que es la comparecencia con restricciones en casación, y es el apercibimiento que le da el señor juez de la investigación preparatoria. Solo eso, señora presidenta. Gracias, doctor. Ninguna pregunta de mi parte. ¿Alguna pregunta, doctor Ocarcausto? Sí, doctora. A ver, vamos a la defensa. La sala no va a discutir lo que ya ha confirmado como regla de conducta y no ha sido admitido la casación. Eso está sellado, ¿no? Esos argumentos ya no vienen a discutir el caso. La defensa ha señalado, o el Ministerio Público ha planteado que no se cumplir 3 reglas. 1, la ausencia de domicilio, el control biométrico y la caución. Y la defensa ha sostenido lo mismo. Doctor, quiero que me precise porque vamos a pronunciarnos en ese sentido. Su patrocinado no ha cumplido ninguna de las 3 reglas, así en concreto. Señor magistrado, no es tan sencillo como que no ha cumplido, señor magistrado, sino que es de imposible cumplimiento. La primera regla no es de aplicación a una persona que reside en el extranjero. Mi pregunta es, ¿cumplió o no cumplió? Concreto. De no ausentarse, sí ha cumplido, porque no se ha ausentado del lugar de su residencia, que es en Madrid. Usted ha dicho que no cumple porque vive en Madrid. Usted dijo que no hay control biométrico porque el sistema telefónico no le permite.
Exacto. Y tercero, no paga la caución porque no ha hecho dividendos. Es su argumento, ¿correcto? Así es, señor magistrado. Gracias, señor presidente. ¿Preguntas, doctor Sologuren? Ninguna pregunta de mi parte, doctora. Bueno, con todo esto hemos concluido con la audiencia. La resolución va a ser expedida en un plazo razonable y notificadas en sus correos electrónicos. Gracias, señores. Buen día.